Vamos a tener nuestra última clase de parasitología para estar listos para el tercer parcial y posteriormente el final. Hoy vamos a hablar sobre las micosis profundas o sistémicas. El día de ayer hemos visto en qué consistía la micología y cuántas clases de micología clínica existían. Hemos visto que de acuerdo a cómo los hongos ataquen los diferentes tejidos del cuerpo, es que las micosis se clasificaban en micosis superficiales, en micosis subcutáneas, en micosis profundas. Hoy nos toca ver y hablar acerca de las micosis profundas. ¿Qué serán las micosis profundas o sistémicas, como se las ha llamado? Son infecciones causadas también por hongos que afectan, como su nombre indica, a los tejidos profundos del cuerpo y que pueden comprometer los órganos internos. Internamente de nuestro organismo nosotros tenemos órganos como los pulmones, que es uno de los órganos que más frecuentemente se encuentra tocado o tomado por los hongos. También tenemos los huesos, tenemos el hígado, tenemos los riñones, el corazón, etcétera, etcétera. Estas micosis profundas entonces invaden y afectan los tejidos profundos del cuerpo y pueden comprometer a estos órganos. Por eso es que vamos a ir adelante estudiando justamente las micosis sistémicas. ¿Cuáles son o cuál es la clasificación de las micosis sistémicas? Y cuáles son los hongos principalmente que pueden atacar estas micosis sistémicas. Los hongos sistémicos, los que producen infecciones sistémicas, a diferencia de las micosis superficiales que hemos visto ayer, como el pie de atleta, las tiñas, etcétera, estas infecciones son más graves y muchas veces pueden llegar a ser mortales, especialmente en las personas con el que tienen el sistema inmune debilitado. Generalmente, las micosis sistémicas se dividen en dos grandes grupos. Las micosis endémicas, que son causadas por patógenos dimórficos, hongos dimórficos o patógenos endémicos. ¿Qué quería decir hongos dimórficos? Ayer lo dijimos, que podían tener la forma de levadura y la forma de micelio también, ¿cierto? Entonces esos son los más peligrosos, los que tienen las dos formas. Y acá tenemos varios que pueden causar micosis sistémica. Los más conocidos a los que vamos a estudiar han de ser el Histoplasma capsulatum, que es el agente causal de la histoplasmosis, el Coccidioides immitis, que es el agente causal de la coccidioidomicosis, el Blastomyces dermatitidis, que es el agente causal de la blastomicosis, y el Paracoccidioides brasiliensis, que es el agente causal de la paracoccidioidomicosis. También tenemos la criptococosis con Cryptococcus neoformans y las candidiasis con las levaduras como Candida albicans. Bien, vamos a ver entonces cuál es la patología en estos casos que se ve afectada. La primera línea de defensa en nuestro organismo vienen siendo los macrófagos alveolares. Y los macrófagos alveolares pueden inactivar a las conidias y pueden verse inactivando a las conidias y inducen una respuesta muy potente. Quiere decir que estas micosis sistémicas van a culminar formando granulomas intracorpóreos y produciendo anticuerpos. Los granulomas van a tener microorganismos activos o inactivos y cabe la posibilidad de que se estén reactivando y produciendo
constantemente enfermedades latentes. ¿Por qué? Porque la vía de inhalación de sus esporas, en este caso de los hongos, generalmente es muy amplia. Vamos a hablar entonces de cómo estas micosis también son oportunistas y en todo momento afectan a pacientes que se encuentran inmunocomprometidos. Por ejemplo, pacientes que viven esos PBBS, que viven con el virus del SIDA, pacientes que tienen cáncer, pacientes que son diabéticos, pacientes que se encuentran trasplantados o que usan muchos corticoides. Esos son los pacientes que estos hongos tienen predilección por ellos. Y obviamente también los que trabajan en sitios endémicos, por ejemplo, en las zonas húmedas, en las riberas de los ríos, pueden estar también en ciertas zonas como criaderos de animales, con mucho ganado equino, etcétera. Entonces, todas estas cosas son importantes y son muy agresivas y muy frecuentes en diabéticos descompensados y en individuos trasplantados. Dentro de esa patología clínica, vamos a ver que estos hongos de las micosis sistémicas, que los vamos a observar acá a continuación, tienen diversas morfologías. Pueden encontrarse como levaduras bajo estas formas, miren, así, 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 gemantes, con muchas formas gemantes, y también presentan micelio. Si se fijan ustedes, tienen las dos formas, son dimórficos, tienen micelio y tienen también las levaduras. Por ello decimos que todos estos hongos son dimórficos. Starling, Samuel Starling, que vivió en los años 1872 al 1925, fue un gran estudioso del hongo Histoplasma capsulatum. Y puedo dejar un legado donde él, gracias al microscopio, pudo investigar esta enfermedad, la histoplasmosis, y ver todos los cuerpos de fructificación que tenía la enfermedad. Todos estos se llaman órganos y cuerpos de fructificación, y esto se llama micelio. Vamos a estudiar entonces la primera, la histoplasmosis. ¿Qué será la histoplasmosis? La histoplasmosis, como su nombre indica, ataca a los tejidos. Es una infección micótica intracelular del sistema retículo endotelial. Tienen mucho que ver los macrófagos. El hongo que produce la histoplasmosis se conoce como Histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum. El Histoplasma capsulatum es de distribución mundial, o sea que existe en todas partes del mundo. Y se aísla de los suelos generalmente que se encuentran enriquecidos con excretas de aves como las palomas, con excretas de aves como los murciélagos, etcétera, etcétera. Nosotros conocemos a estas excretas como guano, ¿no es cierto? Bien, entonces, el Histoplasma capsulatum abunda en estos lugares que están contaminados con excretas de aves, de excretas como las palomas, con excretas de aves como los murciélagos, como el guano. Nosotros lo conocemos como guano. Aparecen dos variedades. La Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, que sería la variedad americana, y el Histoplasma capsulatum, variedad tuboisí, que sería la variedad africana, para este patógeno.
Las personas que se encuentran en riesgo son precisamente los mineros, los arqueólogos, los exploradores de cavernas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta gente se encuentra de riesgo, porque hemos visto que estos, por ejemplo, los murciélagos no están en todas partes, están al interior de las cavernas, aunque a veces también están en algunas casas, ¿no es cierto? O en algunos sitios, en las minas, también abundan este tipo de situaciones. Por eso es que hay que tener cuidado con estas personas. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de la histoplasmosis son a veces inaparentes en un 95% de los casos. O a veces son subclínicas, que no se las puede observar. O a veces son benignas. Pero existe un 5% de los casos que contraen la enfermedad pulmonar progresiva y crónica. Además tienen o presentan enfermedad cutánea crónica. Presentan también enfermedad sistémica que compromete otros sistemas y una enfermedad sistémica fatal fulminante. Todos los estadios de la histoplasmosis se parecen mucho a la tuberculosis, pero no es tuberculosis, es histoplasmosis, es producida por un hongo. Acá tenemos algunas fotografías. Van a poder observar en la frente de esta persona la forma cutánea primaria. Y es justamente en el sitio de la inoculación donde se observa un chancro. Acá se observa un chancro, miren en esta frente. Hay adenopatía regional y la curación puede ocurrir de manera espontánea. Acá van a ver otras fotitos que mostramos con otros chancros, miren. Aquí están viendo, ¿no? Este es uno. Así comienzan, pequeños. Y esta misma forma, que aparentemente es benigna, puede pasar a los pulmones. Y cuando está presente en los pulmones, se da la histoplasmosis pulmonar. ¿Cómo se caracteriza esta histoplasmosis? Se caracteriza por disnea, mucho dolor pleural y mucha tos productiva. Puede desarrollar también, cuando está ya el hongo en los pulmones, un eritema nodoso multiforme. Aquí vamos a ver otra fotografía del histoplasma diseminado. No solamente tiene en la cara, tiene en las manos, en las palmas, en la piel, presenta en los pulmones, presenta en todo lado esta persona. Acá tenemos el chancro, miren, en la piel. Miren acá. Y acá obviamente podemos ver en los pulmones. La variedad crónica del adulto. Dentro de esta histoplasmosis existe una variedad crónica que va a mostrar lesiones en la cavidad oral, o sea, en la boca. Va a mostrar lesiones en el hígado, hepatomegalia, esplenomegalia. El hígado va a empezar a crecer, a agrandarse. El vaso también, por eso hay esplenomegalia. Van a haber lesiones cutáneas de diferentes formas, por eso se llaman lesiones cutáneas polimorfas. Ocasionalmente, estos pacientes, estas personas, también pueden presentar meningitis, afectado el cerebro, endocarditis, afectado el corazón, pueden mostrar úlceras intestinales, inclusive pueden llegar a mostrar la enfermedad de Addison, donde las personas comienzan a pigmentarse y se complica por mala acción de la glándula tiroides.
O sea, varias cosas se pueden notar o afectar en esta variedad crónica de la histoplasmosis del adulto. Bien. Acá tenemos otra fotografía, que es la histoplasmosis del hongo en la encía inferior. Miren cómo se mueve. Muestra una úlcera alrededor de la base de los dientes. Esta es la histoplasmosis. ¿Cómo se diagnostica este hongo? ¿De qué material clínico vamos a echar mano? Ayer les decía que para tomar las muestras tenemos que tener todo un equipo especial, resguardarnos muy bien porque estas muestras son muy contagiosas. Entonces, los laboratorios que hagan micología tienen que ser laboratorios que tengan, por ejemplo, muchos cuidados. Uno de los principales es que tienen que tener de techo a piso un material que pueda ser lavable. O sea, pueden ser placas de cerámica, todo tiene que estar así. La persona tiene que encontrarse con su cuerpo muy bien cubierto, tiene que utilizar barbijo, guantes, escafandras, lentes. Sus manos tienen que estar bien protegidas para poder tomar la muestra. El raspado de piel se realiza con estiletes o con totalmente sanos, estiletes sanos, que se llaman también, se conocen como bisturíes delgados. Se puede raspar la piel con esto y colocar la muestra sobre un portaobjetos bien esterilizado. Luego se puede cubrir esta muestra con un cubreobjetos. También puede realizarse al mismo tiempo un cultivo, una vez que hemos raspado la piel. Puede ser piel, puede ser esputo, puede ser un lavado bronquial, puede ser un líquido cefalorraquídeo, un líquido pleural, puede ser sangre, la muestra puede ser orina, puede ser médula ósea, puede ser biopsias de órganos viscerales, que se ha encontrado hongo, todo eso. Y luego esto se lleva al microscopio, los raspados de piel, utilizando hidróxido de potasio al 10% o hasta el 40%. También para cultivar se puede tomar exudados y líquidos centrifugados. Pero para centrifugar siempre hay que centrifugar con hidróxido de potasio. Y puede haber también algunos cortes de tejidos, cuando sobre todo ya se presentan estos granulomas. Se pueden hacer diferentes tinciones, la tinción de Paz, la tinción de Gram, la tinción de GMS, para poder ubicar y visualizar estos hongos. El cultivo, ya saben, hay que utilizar medios de cultivo como el agar de saburó, el agar micocel, el agar de maíz, etcétera, etcétera. Son los más comunes. Y a las personas, para el histoplasma capsulatum, podemos ver la prueba intradermatológica con la histoplasmina. También tenemos las micosis profundas, cirugía. Eso es bien importante. Bien, ahora vamos a continuar mostrando las fotografías de las levaduras intracelulares. Miren, así es como se observan las levaduras. Cuando el hongo está al interior de la piel, miren, en esa forma, se tiñe. Es con una de mori o de o con azul, algo que son los colorantes para la tinción. Acá tenemos, observen,
otras formas. Miren acá, acá también, acá. Y aquí tenemos la colonia. Este se ha cultivado y ha crecido con él. Solamente se puede levantar una vez que ha comenzado el desarrollo de este micelio. Y con ayuda de un scotch, con la técnica del scotch, se abre por un ladito y se coloca el scotch que se cubre luego con el colorante y se tiñe para observar al microscopio. Esa es la forma de trabajar. Los hongos, estos sistémicos, los micólogos, porque esta es una especialidad, la micología clínica, que tienen generalmente los dermatólogos o los médicos internistas, por kilogramo de peso durante 2 a 4 semanas. Se da este fármaco. El itraconazol, que es un azol, todos los azoles que hemos visto ayer también son válidos. El itraconazol oral, 400 miligramos por día por 6 meses. O ketoconazol, 400 miligramos por día por no menos de 3 meses. Esas dosis, cantidades y las drogas van a depender de los estudios que realice el médico, de lo que mande a hacer y de su receta. Es el que tiene que indicar. En las formas pulmonares crónicas de la histoplasmosis, se puede utilizar, o cuando ya se disemina a los órganos, itraconazol 400 miligramos por día durante 6 a 9 meses. Ketoconazol 400 miligramos por día de 6 a 12 meses. Si este tratamiento falla, se recurre a utilizar la anfotericina B hasta una dosis acumulativa por vía intravenosa de 35 miligramos por kilogramo de peso. O sea, la anfotericina se usa por vía intravenosa. Bien. Ahora vamos a pasar a conocer una otra micosis profunda, conocida como coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis tiene su agente causal, que es el hongo Coccidioides immitis. Coccidioides immitis. Y esta es una de las micosis profundas más graves. Tiene zonas geográficas en las que afecta por la tierra arcillosa y arenosa que tiene, con poca capacidad para retener el agua. Esas zonas geográficas le gustan a este hongo, al Coccidioides immitis. En estas tierras hay escasas precipitaciones fluviales. Los climas generalmente son extremos. Casi no existe flora ni fauna. Son a las zonas desérticas, casi. Necesito que están en todas partes, donde casi ni llueve. Bien, vamos a hablar del hongo. Este es el nombre del hongo. Y el otro se llama Coccidioides posadaceae. Son hongos dimórficos. ¿Qué quería decir dimórfico? Que tiene forma de levadura y también forma de micelios, así largos. Al ser humano. Nosotros vamos a inhalar las artrósporas de estos hongos. Estas esporas se llaman artrósporas. Son del hongo
obviamente están en el ambiente, en el aire. Nosotros respiramos y nos contagiamos. Y obviamente el parásito este hongo, va a desarrollar dos fases. Una fase parasitaria que se va a desarrollar en los tejidos y se va a constituir por una esfera, esas esferas que les he mostrado, que pueden medir de 18 a 80 micras de diámetro, que tienen doble membrana y que contienen en su interior, cuando están maduras, numerosas endósporas, de 2 a 3 micras. Acá les voy a volver a mostrar las esferas. Miren, estas son las esferas. Presentan doble membrana, como podrán ver. Bien, entonces, esa es la fase parasitaria. Y la fase saprofítica o miceliar, que es la que se observa en el suelo, en los reservorios, en los medios de cultivo, las colonias blanquecinas que se componen por hifas aéreas del hongo y que se tabican y que al romperse dejan en libertad esas artrósporas que son inhaladas y se vuelven a producir luego la forma parasitaria. O sea, estas son las que se rompen, las hifas se rompen, producen las artrósporas, estas nos pueden contaminar, las podemos inhalar porque son esporas, son de dimensiones muy pequeñas. ¿Cómo se desarrolla la infección? Si nosotros las aspiramos, la puerta de entrada es la boca, ¿no es cierto? O la nariz. Y puede llegar al pulmón. Y en ese caso vamos a denominar a la afección coccidioidomicosis primaria pulmonar. Perdón. Y una vez que llega a los pulmones, de allí se va a diseminar por vía linfática o por vía pulmonar o por la sangre, por vía hematógena, y se va a generalizar en el cuerpo. Y ahí vamos a tener la coccidioidomicosis generalizada. En otras situaciones puede ingresar por la piel como punto de entrada, pero es poco común. Tendría que la persona que tener una lesión inicial o chancro y de ahí a invadir los ganglios y la linfa y producir una linfagitis y una adenitis en los ganglios. El cuadro clínico del coccidioides immitis en su forma primaria es asintomático. Muestra un eritema nudoso que se constituye sobre nudosidades dolorosas, sobre todo en las piernas, sobre los dedos, en el dorso del pie, etcétera, etcétera. Son manchas que comienzan de esta manera: eritematosas, pápulas, ampollas que en un inicio son pequeñitas en diferentes partes del cuerpo. Su sintomatología termina en 20 o 30 días. No quedan huellas visibles ni radiográficas importantes. La presencia de estos hongos es de por vida. Hay que a veces hacer una prueba intradérmica, como es la intradermorreacción positiva a la coccidioidina, que es como la prueba de la tuberculina, ¿no? Parecida a esa. Se la trabaja en piel, en el laboratorio. En la piel y en los ganglios se pueden ver avanza a lesiones gomosas y abscesos fríos. Con más frecuencia estos se presentan en el cuello, en las axilas, en las ingles. Cuando son secundarias a lesiones óseas, a veces los vemos en sitios osteoarticulares como los codos, las rodillas, los maleolos, el esternón, etcétera, etcétera. Acá tenemos en la frente estas lesiones gomosas. Miren, aquí se está formando.
Acá tenemos en este otro lado, en la piel de la cara. Miren, inclusive ataca alrededor de la boca, alrededor de la nariz. Acá arriba hay otra, el hongo. Acá tenemos sobre el pie, en los sitios nudosos, aquí, miren. Ahí están. Miren esta otra, coccidioidomicosis. Totalmente invade, en este caso, las dos piernas. Miren ustedes. Tremenda es esta coccidioidomicosis. También podemos ver esto, miren. Otras localizaciones. Las nalgas, la espalda, todo, las piernas, todo. El raspado de estas lesiones nos van a evidenciar estas ruedas y van a mostrar las artrósporas en los micelios. Cuando este hongo está en los pulmones, hay mucha tos, hay mucha fiebre, se presenta escalofríos, se presenta dolor de cabeza, rigidez muscular, rigidez de cuello y además el paciente comienza a mostrar cambio en su estado mental y tiene mucha sensibilidad a la luz. No quiere estar en sitios iluminados, quiere estar en sitios oscuros, el paciente. Cuando la infección, la coccidioidomicosis, se disemina a órganos profundos, no solamente como los pulmones, sino también va a huesos, a hígado, a cerebro, al corazón, al pericardio, recubre todo esto, también puede ir a producir meningitis y ese es el cuadro más serio, porque la meningitis se traduce en el cerebro. Más serio de la infección diseminada con la coccidioidomicosis. Ahí están los dos pulmones, el corazón, el hígado, el pericardio y hasta el cerebro. Está tomado acá. Está produciendo meningitis. ¿Cómo se diagnostica? Habrá que hacer exámenes directos, habrá que hacer exudados, tomar muestra de exudados, de esputos, de sangre, de líquido cefalorraquídeo para ver o biopsia de las lesiones, para mostrar qué cosa. Esas esférulas que hemos visto, que son formas circulares de doble membrana, llenas de endósporas, huesos micelios, como en este caso. Estas son las esférulas con doble membrana llenas de esporas. También los micelios presentan las artrósporas, ¿no es cierto? Estas son las formas de diagnosticar. El cultivo. ¿En qué tipo de agares? En el agar glucosa de peptona, también a 30 grados centígrados puede crecer. Ya les he dicho ayer que los hongos no necesitan de una estufa para crecer. Necesitan temperatura ambiente, 25, 24, 21, 30 grados centígrados. A veces estamos a 33 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces, la temperatura en la que crecen los cultivos de los hongos es al medio ambiente. El diámetro de las colonias es de 10 a 20 milímetros en una semana. Ahí es donde se aprovecha de tomar la muestra, porque después las placas ya no se pueden abrir. Hay que sellarlas más bien con masking tape para que las esporas no salgan al medio ambiente y corramos riesgo de contagiarnos. La topografía de la colonia es lisa con margen irregular e uniforme en uno de sus lados, pero su textura es glabrosa y se convierte en flocosa, como algodonosa.
El color es blanco grisáceo y el reverso es incoloro o marrón. Aquí vamos a ver justamente una fotito de esto. Miren, aquí está la colonia. En un inicio no es así. En un inicio es mucho más cremosa. Después ya, cuando está totalmente desarrollada en la placa de cultivo, vemos el micelio algodonoso. Pero si nosotros llevamos eso, un pedacito de esto, un poquitito, al microscopio, vamos a ver las esférulas in vivo y también vamos a ver la fase micelial con las artrósporas. Vamos a ver estas esférulas y estas fases miceliales. Hay hongos que se siembran también en tubos, en medios sólidos contenidos en tubos, como el agar saburó o el agar glucosa de peptona también. Y obviamente igual vamos a observar el desarrollo de colonias y el desarrollo de las hifas del micelio. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que les decía. Estos son hongos que están sembrados en tubos. Con la superficie inclinada, la muestra es líquido cefalorraquídeo en este caso, y el hongo, y puede ser el agar de peptona, glucosado, y ahí podemos observar, sacar de aquí las muestras y realizar los extendidos en un portaobjetos, teñirlos con azul algodón de lactofenol y llevarlos al microscopio para observar estas formas de artrósporas. Aquí está en el tejido, en la histopatología de los tejidos que se hacen en las biopsias, en patología, las imágenes granulomatosas muestran las esférulas dentro de células gigantes de tipo Langhans. Miren esta célula tan gigantesca que les estoy mostrando con el cursor. Doble membrana llena de esférulas dentro de las células de tipo Langhans. Acá vamos a ver otra, eso es en biopsia. Aquí miren otras, aquí con inmunofluorescencia, esta que es color verde. Ahí vemos la esférula de Coccidioides ignitis. Aquí vemos la esférula de Coccidioides ignitis y aquí también las artrósporas, miren. Bien, para este hongo existen pruebas inmunológicas. Ya les he dicho, una intradermorreacción sobre la piel con coccidioidina, que es un antígeno, un anticuerpo, o con esferulina. Y si es positivo, nosotros inyectamos un poquitito y a las 48 horas tiene que formarse una mancha roja alrededor del pinchazo que hemos hecho sobre la piel. Eso indica respuesta inmune celular, no enfermedad. Entonces habrá que evaluar otro tipo de métodos, cultivos, otro tipo de muestras, etcétera, etcétera. Habrá que hacer pruebas de precipitación, inmunodifusión. Habrá que ver el tiempo de evolución que tiene el hongo en esa persona, la gravedad del proceso, todas esas cosas. ¿Cómo es el pronóstico de las personas que se contagian con coccidioides ignitis? Se pueden morir, pero la tasa de mortalidad es baja cuando no hay diseminación. Las lesiones de primo infección, cuando son encontradas a un principio, siempre se resuelven. Las lesiones pueden involucionar espontáneamente, pero cuando la enfermedad se disemina, la tasa de mortalidad es alta. El tratamiento, ya saben, es anfotericina B por vía intravenosa, con una dosis de inicio de 0,25 a 0,75 miligramos por kilogramo de peso. Durante la primera semana hay que subir a 5 miligramos 3 veces por semana. De ahí se sube a 10, 15,
a 20 miligramos por venoclisis hasta llegar a 30 miligramos. Pero se puede curar. La curación se puede dar en 2 a 3 meses. También otro tratamiento alternativo es el ketoconazol. Pero ya les he dicho, estos tratamientos los tiene que dar el médico. El médico. Aquí voy a mostrarles una diapositiva un poco cruda. Miren, cuando yo hacía mi especialidad en el Brasil, teníamos en el laboratorio una cabeza de una persona que tenía coccidioidomicosis dentro de una gran cubeta para mostrar las lesiones. Yo le tomé esta foto en un medio de cultivo, miren. Esto fue tomado por el doctor Alejandro Posadas en el año 1891. Yo también vi una foto similar en el 2020. 1982 en que he estado en el Brasil haciendo mi especialidad. Algo similar a esto. Por eso es que he traído esta fotografía para mostrarles. En el Brasil es muy frecuente esta enfermedad, el coccidioides mitis. Y obviamente esto solamente le realizaron biopsia a este individuo, después de muerto, por supuesto. Aquí vemos las artrósporas, aquí las esférulas, llenas de esporas, ¿no? Bien. Miren las figuras de todo lo que tenía. Las manchas en la cara y las esférulas, como inclusive en la piel ya se podían divisar. Otro hongo, blastomicosis. Y aquí vamos a hablar de otro hongo que se conoce como Blastomyces dermatitidis, que es el agente causal de la blastomicosis. Y este es un hongo saprófito que habita normalmente en el suelo. Fácilmente se aísla del medio ambiente, del suelo rico con material orgánico. Está presente en las heces de los animales. A veces está presente en fragmentos de plantas, en partes de insecto, en el polvo, en sitios donde hay mucha humedad, falta de luz directa y un pH menor de 6. Por ejemplo, las cuevas, las cavernas, esos son los sitios de predilección de los hongos, como este Blastomyces dermatitidis. Lo vamos a ver acá. Blastomyces dermatitidis tiene esta morfología: levadura, gemante y también fase micelial, con cuerpos de fructificación. Ahí está. La blastomicosis puede ser cutánea sobre la piel cuando se inocula directamente el hongo a la piel, pero es micosis profunda o sistémica porque se puede diseminar al hueso, al riñón y al sistema génito urinario masculino, principalmente. Eso es en la fase cutánea. Y en la fase diseminada puede ir a los pulmones, o sea, por inhalación de estas esporas, nos podemos contaminar los pulmones. Puede darse en el pulmón una infección pulmonar de tipo primario. Luego puede invadir la sangre, puede llegar al cerebro, puede llegar a los ojos, puede llevar a la laringe, a los senos paranasales, a la lengua, a las glándulas adrenales, puede migrar al útero, al ovario, al aparato gastrointestinal, al hígado, al vaso. Puede producir otitis en el oído, otitis media, osteomielitis en el cráneo, en el cerebro. Es horrible también. Esta es la blastomicosis en la piel. Miren.
Esta es la blastomicosis cutánea. Y esta ya está invadiendo completamente. Aquí miren también esta otra, la misma blastomicosis en las manos. Horrible, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Mucha tos, el esputo puede llegar a ser de color café o sanguinolento. Tiene dificultad respiratoria la persona, hay mucha sudoración, mucha fiebre, mucha fatiga, mucho malestar general. La persona comienza a perder peso de manera involuntaria, hay mucho dolor, mucha rigidez muscular, hay erupciones en la piel, las lesiones cutáneas se pueden observar y mucho dolor en el pecho. Esa es la sintomatología. Bien, aquí podemos ver el diagnóstico y podemos observar la levadura. Miren, acá está la levadura. Los tamaños de la levadura de 2 a 10 milímetros o de 25 a 40 milímetros puede crecer. Cuando están presentes, las cifras son cortas, hialinas y septadas. Las coloraciones que hacemos es algodón azul del lactofenol, el PAS, la tinción de Gomori y el GMS, la tinción de Giemsa, para este hongo. Aquí está, con teñido con azul algodón de lactofenol. Aquí podemos observar las esférulas, aquí las esporas. El cultivo. El cultivo. Esta es la colonia típica en un medio de cultivo. Es agrietada, miren ustedes, en varias capas. Parecería un cráneo, un cerebro. El reverso puede ser este, de color amarillo a café. Y cuando lo vemos al microscopio, esto es lo que vamos a ver, teñido. O vamos a ver esto otro. Miren, la lesión es esta. Blastomisis dermatitidis. Miren qué feo. Esta es, acá también tenemos, en un medio de cultivo en tubo, la colonia, cómo crece. Y acá miren, vista al microscopio, las cifras del micelio. Bien. ¿Cuál será el tratamiento? El mismo. Anfotericina B, itraconazol, ketoconazol, fluconazol. También se puede usar agentes orales o intravenosos, dependiendo de lo que el médico indique, de acuerdo a la forma, a la etapa en que se encuentre la enfermedad de este hongo. Ese es otro hongo más. Ahora vamos a ver el otro hongo, paracoccidioidomicosis. Aquí vamos a ver y hablar del Paracoccidioides ignitis también, que es el agente causal de la blastomicosis sudamericana. Es endémica en toda nuestra Sudamérica. Predomina esta micosis más en hombres mayores de 20 años. La mayor parte de los hombres que presentan esta micosis son campesinos o que viven en el campo. El nombre del hongo, Paracoccidioides brasiliensis. Ahí tiene. Muestra levaduras en gemación, se encuentra sobre todo en las plantas, en los vegetales. En la puerta de ingreso es la vía respiratoria, donde va a producir una lesión primaria en los pulmones, que a menudo es asintomática. Posteriormente es que se disemina a la piel y a las mucosas, conforme va pasando el tiempo. Tiene una fase de levadura y muestra
forma redondeada la levadura de 10 a 25 milímetros y puede llegar a crecer hasta 40 a 50. Esta levadura es muy bonita, muy interesante. Son multibrotantes y se parecen a ruedas de timón o a la carita de Mickey Mouse. Enseguida voy a mostrarles. Es la forma parasitaria y se obtiene en los cultivos en medios enriquecidos. Aquí voy a mostrarles a la levadura. Miren, estas son las levaduras. Tiene hifas también, este es el cultivo. Hifas, muestran las hifas así tabicadas, con tabiques, miren. Tabiques como las cañahuecas, así. Tabicadas de forma irregular. Y estos se llaman clamidósporos, porque ahí adentro están las esporas. Esta forma saprofítica se obtiene de cultivos en los medios de Saburó, a 28 grados centígrados. Acá tenemos el cuadro clínico. Hay 4 formas de enfermedad: la tegumentaria, la ganglionar, la visceral y la mixta. La fase tegumentaria es la que ocurre alrededor de la boca, de la nariz y de la mucosa oral. Su inicio es insidioso, molestoso, con pequeñas lesiones moriformes en el velo del paladar, en las encías, en la cara interna de los carrillos y en la lengua. Los nódulos son pequeños, de color rojo, que pasan inadvertidos. La fase tegumentaria, entonces la vamos a observar. Aquí. Miren. Así es como se muestra. Alrededor de la boca, alrededor de la nariz, en las comisuras. Posteriormente, avanzan a lesiones nodulares, granulomatosas, ulceradas, destructivas, que se cubren de costras, deforman los labios, las alas de la nariz, las regiones vecinas, se ulceran rápidamente y son masas vegetantes como tumores malolientes y deformantes. Por eso es que se llama a este tipo de enfermedad boca de tapir. Así se la ha llamado. Y el hongo que la causa es este Blastomyces dermatitidis o brasiliensis, Paracoccidioides brasiliensis, perdón. Boca de tapir. Así se llama la lesión. Miren aquí, ya está destruyendo la nariz. Miren esta boca de tapir aquí. Aquí lo mismo. Ahí está. Una persona completamente afectada con el hongo. Fotos muy feas, ¿no? Y esta es la última fase, la ganglionar, cuando hay aumento de volumen en los ganglios, en el cuello. Miren. Y por último, la fase visceral, donde se afecta la mucosa nasal, la faringe, la laringe, los pulmones, el aparato digestivo. Se puede ver afectado el cerebro, el cerebelo y las glándulas suprarrenales. También tenemos una forma mixta en la piel. Se ven lesiones mucosas cutáneas y de pronto lesiones pulmonares. Y también pueden haber lesiones tegumentarias. Evoluciona muy rápidamente. Se afecta el estado general y se produce la muerte cuando no se les da tratamiento inmediato. El diagnóstico, hay que ver esto. La rueda de timón, esto se llama rueda de timón, o la llamamos también cabeza de Mickey Mouse, porque tiene este aspecto. Miren, aquí parece una cabecita del Mickey Mouse, con sus dos orejitas. Así es como se ve al microscopio.
las esporas de este hongo. Bien. Entonces, los métodos de diagnóstico son los estudios histopatológicos con la coloración de Giemsa, de Gomori, el azul algodón del lactofenol, el PAS, granulomas tuberculoides, la técnica de Grocott con metenamina argéntica para poder diferenciar de tuberculosis. Y hay que tratar siempre de cultivar al hongo para ver la identificación microscópica de la fase filamentosa y levaduriforme. El cultivo, ya saben, se realiza a temperatura ambiente, 28 grados centígrados hasta 37. Puede soportar. Acá tenemos el método de Grocott. Aquí están las cabecitas de Mickey Mouse, ¿no? O rueda de timón también le llaman. Y el tratamiento: fluconazol, itraconazol, anfotericina, ketoconazol. Bien, pasaremos a los últimos, a los criptococos. La afección se va a llamar criptococosis. Y acá tenemos el Cryptococcus neoformans, que viene a ser una levadura encapsulada que tiene su puerta de entrada por la fase respiratoria y ataca principalmente a personas inmunodeprimidas que tienen neumonía o que tienen infección en el sistema nervioso central. El diagnóstico directo del Cryptococcus neoformans es mediante el método de la tinta china. Se toma la muestra y se puede observar la levadura encapsulada con tinta china. Y se ve de esta manera. Sobre un fondo negro, todo las esporas de los hongos. Las personas que viven con el virus del SIDA, los PBBS, generalmente tienen este Cryptococcus, este hongo. Lo contraen muy fácilmente porque no tienen defensas. Es un hongo oportunista. Acá tenemos al género Candida, también Candida albicans, además del Cryptococcus, al Candida tropicalis, Candida glabrata, o otros hongos como Aspergillus, Mucor, Rhizopus. Ahí tenemos el Cryptococcus neoformans. ¿Ve? Los Aspergillus aquí, que son oportunistas. Este es el Aspergillus fumigatus. Esta es su morfología. Y este es el Mucor. Hasta los alimentos pueden transmitir este tipo de hongos. Y podemos contagiarnos porque son hongos oportunistas. Y para terminar, voy a postearles un poquito, vamos a incidir en el estudio de la cándida, porque les he dado también en lo que he subido al sistema. La cándida, pese a ser una levadura, también se comporta como una candidiasis sistémica profunda. Por ello es que vamos a hablar sobre ella, vamos a abundar un poquito sobre la candidiasis. Esta es una levadura porque solo tiene forma de levadura.
no es dimórfica, solo es levadura, pero afecta a la piel, a las mucosas, a las estructuras profundas, también afecta a los órganos internos. Y además tiene una característica, que esta es parte de la microbiota, de la microflora normal de cualquier ser humano. Todos ustedes tienen cándida, porque está presente la cándida en nuestros organismos. Pero puede tener una evolución aguda, subaguda o crónica. Puede representar de un 20 a un 30% de las enfermedades ginecológicas. Primeramente, son oportunistas, con capacidad de ser patógenos. Podemos tener una micosis primaria o secundaria ocasionada por levaduras endógenas del género Cándida, especialmente la Cándida albicans. Por eso su importancia y por eso es que la estamos estudiando. Estas son levaduras en gemación. Miren, acá están en cultivo, en una placa de Petri, así crecen. Blancas, blancas. Presentan forma ovalada, pero estas levaduras, aquí vistas al microscopio, presentan pseudohifas e hifas tabicadas. Macroscópicamente presentan colonias lisas, brillantes, de color blanco. Les he dicho que son integrantes de la microbiota bucofaringea, gastrointestinal y de la microbiota genital. ¿Y cómo nos contagiamos? Se transmite de persona a persona. Se presenta con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Las mujeres son 8 veces más propensas a ser afectadas por las candidiasis que los hombres. El alto uso de antibióticos para infecciones respiratorias, para infecciones digestivas, para infecciones urinarias, el tratamiento del acné, así como el uso de estrógenos, de píldoras anticonceptivas, aumenta el riesgo para las mujeres a que tengamos que tener cándida. Esta es una candidiasis oral en la boca y en la lengua. Forma placas pseudomembranosas, blancas y cremosas. Se observa frecuentemente en los bebés cuando están lactando y en los pacientes PBBS que tienen el SIDA. También se incrementa por corticoides, por el uso de antibióticos, por la hiperglucemia. En los diabéticos se presenta con ardor en la boca, con alteración del gusto, estas úlceras. Cuando se presenta en la vagina, nos muestra la vulvovaginitis con inflamación y secreción abundante, lo que se llama leucorrea vaginal blanquecina, prurito intenso, enrojecimiento de labios mayores y menores. Cuando está presente en el hombre, puede haber balanitis, la piel del glande se mostrará macerada, las placas blanquecinas con vesículas o pústulas, o pueden haber erosiones secundarias, puede haber uretritis en el hombre, eritema del meato urinario. No he dicho que los hombres no tengan, solo que es menos frecuente. También en los bebés que usan pañales tienen localizaciones de cándida perianal, con placas, con mucho escozor. Generalmente esta se llama pañalitis, la infección. Estas infecciones pueden dar lesiones oculares, conjuntivitis, con queratitis y blefaritis. Bien, con esto que ya hemos abundado sobre la cándida, ahora quiero escuchar preguntas. Con esto más habríamos terminado completamente nuestras clases de parasitología. Ahora estamos listos para dar el tercer parcial y después el final. Preguntas. Si algo no han entendido, por favor les ruego preguntar. Voy a sacar un screenshot de 8 personas que se han conectado.
Aquí tengo. En lista. Bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? Bueno, parece que ha estado muy claro. Entonces vamos a quedar aquí y nos vemos el día viernes 24 en el examen. Ya he dicho el día de ayer que el examen va a comprender arácnidos, perdón, no son arácnidos, se llaman artrópodos, doctora. Artrópodos, todo nuestro tema de artrópodos y plasmodium, que son los que nos faltaban. El resto ya lo hemos dado. Es desde artrópodos, plasmodium y obviamente vamos a ver toda la micosis, la micología. Bien. Como no hay nada que preguntar, muchísimas gracias. Nos veremos al año en microbiología y en inmunología. Dios mediante, y la profesora sigue bien, porque ahora me encuentro muy delicada de salud y obviamente nada raro que me tengan que operar. Tengo una hernia de hiato gigante que me está causando problemas con mis cuerdas bucales. He viajado cabalmente al exterior también, donde me han visto y me han dicho que la cirugía es lo más importante. No sé siquiera si voy a volver a ser su profesora, pero en caso de que lo sea, tienen que estudiar, porque las materias que yo dicto son enormemente largas, ¿no es cierto? Bien, hasta luego, chicos. Nos vemos el día del examen. Hasta luego, doctora. Buen día. Cuida.